Dios te bendiga, amado amigo, amiga, hermano o hermana en Cristo Jesús. En esta oportunidad, pues, te saludamos acá de Ministerios Luz de las Naciones, del Departamento de Evangelismo, y pues es una bendición muy grande poder estar acá en la casa del Señor y poderle bendecir a usted a través de la palabra del Señor. En esta oportunidad pues está nuestro hermano Jorge Pineda. Hermano, bienvenido, es una bendición buena tarde, mi hermano. tenerlo en casa, hermano. Gracias. Le dejo el tiempo. Quisiera saludar a todas las personas que nos están escuchando, sabiendo de antemano que nuestro Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Y dentro del cuidado que Él tiene de nosotros, Él quiere enseñarnos en esta tarde cómo hablar con Él. Amén. Es decir, cuál es el comportamiento que nosotros debemos de tener para con el Señor. Y saber qué es lo que Él quiere en su buena voluntad que nosotros pidamos. Entonces, no solamente el beneficio va a ser para nosotros que nos edificamos, sino que también para toda su amada iglesia. Así que, iniciamos, mi hermano, con oración. Amén. Acompáñenos a orar donde quiera que usted se encuentre, en su trabajo, en su casita. Y recuerde, tenga a la mano su Biblia, su cuadernito y su papel para que usted pueda anotar los versículos que le vamos a estar dando y también que usted pueda enriquecer en su casa el tema que hoy vamos a estar compartiendo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En esta hora, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Te pedimos, papito lindo, que tú hables, Señor, a nuestras vidas primeramente, que nosotros podamos bendecir, Señor, a través de tu palabra a todo aquel que nos ve, Señor. Sabemos que estamos necesitados, Señor, y sedientos de tu palabra, y es por ello el motivo por el cual estamos reunidos, Señor, en esta hora. Y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues como les decíamos al principio, ¿verdad? Es un tema muy precioso que el Señor nos ha regalado y queremos compartirlo con usted. Como dice la palabra del Señor, que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén, amén, y es un tema muy interesante, ya como bien decía nuestro hermano, ¿verdad? Más o menos estaba dando ahí el tips. Así es que él decía cómo conversar con alguien, dialogar, expresarse, y creo que esta es la manera en la cual el Señor nos dejó, ¿verdad, hermano? Amén, amén. Habilitados para que podamos comunicarnos a través de nuestro lenguaje. Por ejemplo, nosotros estamos hablando el mismo idioma, que es el español, ¿verdad, hermano? Pero antes de hacer eso nos pusimos de acuerdo. Exactamente, nos pusimos de acuerdo para bendecirlo a usted, Amén, con un tema muy importante que se llama, hermano, aprendiendo a orar. Y nos vamos a basar en esta oportunidad, como siempre lo hacemos, con la palabra de Dios. Y lo vamos a encontrar esto en el libro de Mateo, capítulo 6, donde está el Padre Nuestro. Amén. Entonces, eso es una enseñanza que el Señor le respondió a los discípulos que querían aprender a orar. No le pidieron al Señor Jesús, fíjese, hermano, de que les enseñara a hacer milagros. No le pidieron al Señor Jesús de que les enseñara a echar fuera demonios. No le pidieron al Señor Jesús tantas cosas, sino que le dijeron, enséñanos a orar. Amén. Entonces, cualquier otra persona le hubiera pedido al Señor hacer milagros, hacer cuantas cosas, y como que fuera una varita mágica. Pero no, el Señor les enseñó exactamente qué es lo que el Señor quiere que le pidamos y de la manera que Él quiere que le pidamos. Y tenemos una cita que la tenemos en Mateo 26, 39, que nos va a servir para iniciar el tema. Y esta es una oración que el Señor Jesús hizo en el huerto de Getsemaní, y la noche precisamente antes de Él ser entregado a las autoridades romanas. Estamos en Mateo 26, 39, dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Saltando dos versos, está el verso 41 que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Quisiera que le pusiéramos énfasis a la última parte del versículo anterior. Y dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. O sea que el mismo Señor Jesús, que Él tenía su voluntad y siendo Dios,
se sujetó al Padre y dijo que sea hecha tu voluntad. Y en el segundo versículo dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros somos hombres y tenemos pies de barro. Amén. Entonces estamos sujetos a pasiones. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ver de qué manera nos hacemos más fuertes espiritualmente. Y como ya bien decía nuestro hermano de hoy, la oración, cuando estuvimos en la primaria, en la escuela, que nos decían que es una oración, es un conjunto de palabritas que se unen y que tienen sentido, que tienen sujeto y predicado. Pero en este caso, hablando espiritualmente, oración es hacer un voto, es invocar el nombre de nuestro Señor, es una petición o ruego, es una plegaria, es una solicitud a Dios. Y también quiere decir comunicarse con Dios. Yo quiero que Amén. le pongamos atención a esto. No le vamos a hablar a una piedra, a una imagen, ni a una persona mundana. Le vamos a hablar a Dios. Decirle a Él, hablarle a Él y transmitirle a Él lo que está dentro de nuestro corazón. Abrirle nuestro corazón de las puertas de par en par para que salga todo lo que nosotros necesitamos. Y esto, algo increíble, pero si yo le quiero hablar a usted y que me entienda, tengo que hacerlo en voz alta. Amén. Y tal vez a lo sumo escribirle una carta para que usted lo lea, pero nunca hacerlo callado. Es algo tremendo, ¿verdad? Sí, hermano, y solo para ponerle la lupa a algo que usted decía, Sí. hablar en voz alta, y es hablar con Dios. Hablar con Dios. Entonces vemos lo siguiente, veamos el plano terrenal, ¿verdad? Sí. Si el hermano viene y me pide, por ejemplo, un favor, me dice, hermano, páseme un vaso de agua. Vengo yo, lleno el vaso, tomo el vaso, ¿verdad? Lo lleno de agua y se lo paso al hermano. Entonces, él se comunicó conmigo a través de nuestro idioma, a través de nuestro lenguaje, y yo entendí que él me pidió algo y yo vine y como Amén. obedientes se lo di. Entonces, nosotros muchas veces queremos que Dios nos dé, pero no pedimos. Y creo que por ahí me estoy adelantando un poquito, Sí. ¿verdad? Pero sigamos, hermano. Sí, entonces como decía muy bien el hermano, la comunicación es vital. En todo proceso, en toda acción que uno lleva, cuando tiene que ver una segunda, tercera, cuarta y 100 gentes, la comunicación yo creo que es de vital importancia. Porque si nos juntamos y no nos ponemos de acuerdo en nada, no llegamos ni a la esquina, ¿verdad? Entonces, Amén. en todo negocio debe haber una organización, tiene que haber planificación, tiene que haber supervisión de lo que se está haciendo y tener dentro de la visión, saber qué es lo que se va a hacer. Y fíjese, hermano, que me llama mucho la atención porque también cuando viene un hijo y le pide al padre algo, hablemos en el plano terrenal, ¿verdad? Por lo menos cuando yo tenía a mis hijos pequeños, miren, hermanos, el mayor, el primogénito, Luisito, cuando este muchacho quería que le comprara, porque vio que el niño de la par tenía su bicicleta, una bicicletilla pequeña, de esas como motillas, y todos los días que llegaba me decía, papá, me va a comprar mi moto, papá, me va a comprar mi moto. Veámoslo, trasladémoslo al lado espiritual también, ¿verdad? Nosotros debemos de ser insistentes con Dios, debemos de recordarle al Señor, no porque el Señor no lo sepa, ni porque el Señor no nos escuche, no, sino porque a Dios le agrada que nosotros le pidamos, y le pidamos, y le pidamos, porque a veces nosotros no tenemos las cosas porque no pedimos, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo dice, apoyando lo que usted dice, de que orad en todo tiempo, con todo tipo de oración y súplica, todo el tiempo. Sí. Entonces, pero nosotros deberíamos, adelantándome un poquito al tema, conocer cuál es la voluntad de Dios para ir en el camino recto y no desviarnos a lo que nosotros queremos. Entonces, fíjense que el que pide, Se le da. se le es dado. Entonces dice el que toca, se abre. Se le abre. Entonces, y también cuando uno se comunica es entenderse
entre uno mismo, pero también darse a entender con todos los demás. Yo creo que ahorita ustedes están poniendo atención y nos están entendiendo porque les está llegando la palabra. Y fíjense que la comunicación es la base del buen desarrollo entre las personas. Amén. El diálogo evita guerras. El diálogo mejora las ideas. Con el diálogo se logra la paz. Diálogo. Amén. Pero el diálogo es, yo te digo, tú me escuchas. Amén. Amén. Estar de acuerdo. Estar de acuerdo, sí. Estar de acuerdo. Entonces, se dice que es trabajar en equipo, también es la base de los logros y también es delimitar posiciones entre las personas. Amén. Porque el que más habla, a veces es el que tiene más grande la voz, pero el que verdaderamente habla es el que tiene razón y tiene sabiduría. Y muchas veces la sabiduría le dice a uno, cállese. Pero en ese cállese está dando a entender cantidad de cosas. Entonces muchas veces el silencio habla más que las palabras, porque con una mirada que nosotros hagamos entendemos la situación emocional que está pasando la otra persona. Hermano, y me llama mucho la atención, fíjese, porque lo que dice el hermano es muy importante, y también habemos muchos que pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, pero no le damos un tiempo a nuestro Señor para que Él nos conteste. O sea, hay un tiempo para pedir, hay un tiempo para orar. Amén. ¿Verdad? Amén. Y también hay un tiempo para escuchar. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? La voz de Dios, porque Dios nos va a hablar. Por medio de una palabra, el Señor nos habla, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, el Señor siempre quiere lo bueno para nosotros, siempre quiere vernos el bien. Y perdóneme, ¿verdad? Pero a veces nosotros... me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? A veces nosotros no pedimos como conviene, dice la palabra, ¿verdad? Y por eso es que no recibimos las cosas. Tal vez usted ha pedido, por decirle algo, dinero, ¿verdad? Que es lo que todos necesitamos en estos tiempos. Sí. La plata. Pero ¿sabe por qué Dios no nos da lo necesario? Dios jamás nos va a dejar con las manos vacías. Eso téngalo usted bien claro, que Dios es fiel. Pero a veces no nos da... como le ha dado a Bill Gates, por darle un ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque puede hacer de que por ese dinero usted se vaya a perder. Amén. Y que no va a ser de bendición para su vida, porque la Biblia... Y para los demás. Y para los demás. Y la Biblia lo dice, ¿verdad, hermano? Dice, raíz de todos los males. Es el amor al dinero, sí. Amén. Y hay una parte aquí final de lo que respecta a lo que es la comunicación. Cuando esa comunicación, lo que hemos estado hablando es con los hombres, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia. Pero cuando lo hacemos con nuestro Señor, con nuestro Dios, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es algo muy especial. Amén. Y esa oración siempre debería ser, hay una cosa que le llaman drama. Entonces en el drama hay algo que uno está... sacando a colación, pero es algo que estudiaron. Entonces, pero cuando uno hace dramática la cosa, una situación que le pasa a uno está haciendo, como por así decirlo, un teatro. Pero nosotros sabemos que el corazón escudriña los corazones, los pensamientos, y nosotros tenemos que saber eso. Pero entonces cuando nos comunicamos con el Señor, eso se llama intimidad, no solamente es una oración. Entonces, cuando le estamos mostrando nuestro corazón, le estamos enseñando nuestra intimidad, lo más profundo de nuestro ser. Y el que la conoce, no va a haber necesidad ni que hablemos, porque él ya sabe. Como dijo el pastor, ya es otro nivel, ¿verdad? Ya de comunión, nivel, sí. De hablar con el Señor. Quisiera comunicarles también de que la oración es un tema muy tratado en todas las iglesias. Siempre se trata de la oración y sabemos que es con Dios. Pero hay muchas congregaciones de que no necesariamente son cristianas y que también hablan de la oración. Y otras todavía parte de lo que se podría decir oración de ellos. Es algo de que le llaman cuando se concentran. Y el poder de Dios está en mí. Yo soy un Dios. Y eso no es oración. Eso es inflar el ego. Entonces eso no lo vamos a tocar aquí. Y muchas veces nosotros no hacemos la oración como debe ser por falta de conocimiento, porque no sabemos pedir las cosas, porque nadie nos ha enseñado. Pero aparte de eso, no sabemos qué pedir y también cómo pedirlo.
Son cosas de que no hemos sido enseñados. Sí. Entonces no se trata de repeticiones, no se trata de leer 50 veces el Padre Nuestro y ahí se va a hacer el milagro. No es así la cosa. Y muchas veces no nos comunicamos con el Señor porque nos sentimos indignos. Tenemos algún problema, algún pecado, de que sabemos que es pecado y por eso no nos comunicamos con el Señor. En vez de llegar con Él y decirle, Señor, tengo tal y tal pecado y necesito que me perdones, porque yo no puedo con esa gran carga que tengo. Algo especial. Para que haya una oración, una comunicación, mínimo tienen que haber 2 personas. Amén. Y en este caso está Dios y estoy yo. O está Dios y estamos nosotros, todos en general. Entonces, una persona o un grupo de personas le estamos pidiendo a Dios. Pero Dios del otro lado es el que responde. Nosotros somos pobres, pero Él es el dueño del oro y la plata. Amén. Nosotros somos pecadores y Él es santo. Nosotros somos indiferentes, pero Él se fija hasta en cada paso que tenemos nosotros. Somos indiferentes, pero Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos nosotros en la cabeza. Entonces, cuando nosotros le hablamos a Él, como hijos, sabiéndonos hijos, Él nos oye y nos atiende. Lo que usted decía, el ejemplo del triciclo, de la bicicleta. Sí. Entonces, nosotros pedimos porque no tenemos, pero el Señor es dueño del oro y la plata de todo el universo. Amén. Y Él nos puede dar las cosas conforme a sus misericordias y conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Así que, en base a lo que hemos dicho, tenemos nosotros que saber quiénes somos nosotros, porque somos personas que tenemos pies de barro. Y explicando eso, lo que queremos decir con pies de barro, es que estamos sujetos a pasiones, de que somos muy dados a irnos por otro lado. Entonces, si nosotros sabemos que somos así, ¿y quién es el que está enfrente de nosotros? Entonces tenemos que tener reverencia, tenemos que tener cuidado y tenemos que ser hijos. Y si nosotros somos hijos, tenemos que parecernos a papá. Amén. Y si papá es santo, tenemos que llegar en santidad con él. Si él es bueno, tenemos que llegar nosotros con todo tipo de bondad y misericordia para con los demás. Amén. Amén. Entonces, si nosotros estamos enfermos, Él es el sanador. Él es nuestro sanador. Entonces, Él es nuestra solución a todo. Entonces, tenemos que estar delante del Señor sabiendo que Él es santo, que Él es soberano. Entonces, Él puede hacer lo que Él quiera, de la manera que quiera, en el tiempo que quiera. Él fue un día, dijo, hágase la luz, 3 palabras y la luz fue en todo el universo. Amén. Entonces, pero Él pudo haberse tardado 3 días en hacerlo eso. Sin embargo, eso fue hecho en un día. Entonces, tenemos que saber de que delante de nosotros está un infinito poder. Y también tenemos que saber de que el amor de Él para atender y solucionar nuestros problemas. Entonces, tenemos que llegar con humildad, con sinceridad, y tenemos que llegar sabiendo que quien está frente a nosotros es el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Sí, realmente es de suma importancia, como hemos venido platicando, ¿verdad, hermano?, sobre la oración, y creo yo que debemos de considerar, y como nuestro hermano decía al principio, ¿verdad?, que se acercaron los discípulos, ¿verdad?, y le preguntaron a Jesús cómo era que se debía de orar. Enséñanos a orar, porque Juan les había enseñado a sus discípulos a orar de alguna manera, ¿verdad? Sí. Enséñanos como Juan les enseña a sus discípulos. Entonces, el Señor nos enseña, pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirla y conocerla. Conocerla, conocimiento. Amén. Y eso lo podemos ver en el libro de Santiago, el apóstol Santiago. Amén. Capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y en Santiago 4:2 dice, refiriéndose a vuestros miembros como codicias, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esa es la respuesta exacta a lo que usted estaba diciendo, de que uno muchas veces pide y pide y pide lo mismo, y el Señor tampoco es sordo, tampoco se le olvidan las cosas.
Es más, nosotros ni siquiera hemos abierto la lengua y el Señor ya sabe, ya sabe qué es lo que nosotros tenemos necesidad. Pero qué tremendo, ¿verdad, hermano? Porque, o sea, que veo yo aquí que la palabra nos enseña que a veces pedimos, pero pedimos mal. Pedimos mal. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que pedimos mal, o sea, que pedimos para nuestros propios deseos. Así dice la palabra. De la carne, o sea, la palabra lo dice. Entonces, cuando nosotros le pidamos al Señor, pidámosle algo bueno, pues, así da a entender ahí, que le Amén. pidamos algo Sí. bueno para beneficio, no solamente nuestro, sino que de los que nos rodean, ¿verdad? Y Porque para efectivamente, bendecir, sí. ¿verdad? Para poder bendecir. Y otra vez confirmando lo que usted dice, como que va adelantito de la palabra, ¿va? Dice Santiago 5, 14 y 15, y dice, esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa, conforme a la voluntad de Él, dice, voluntad de Él, no la nuestra. Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Resumiendo estos dos versículos, Sí. es orar, es estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Orar, estamos de acuerdo con Dios. Amén. Porque si nosotros hablamos de nuestra cuenta es porque no conocemos la palabra. Y si no conocemos la palabra, no conocemos la voluntad de Él. Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que alinearnos a la voluntad de Él a través no solamente de la fe, sino que del conocimiento de la palabra. Podríamos agregar, hermano, que tenemos que estar en común acuerdo. Tendríamos que estar en unidad. Amén. En el espíritu. En el espíritu. En el espíritu, porque podemos estar en unidad, pero en la carne. Entonces ahí se van a manifestar los frutos de la carne, obviamente. Sí, así es. Pero si estamos en unidad en el espíritu, en un mismo sentir, como dice la palabra, y en un mismo pensar, entonces se nos será hecho, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Ahora ya le vamos a entrar directamente al tema, mis hermanos. La introducción ya fue bastante y muy bonita, por cierto. Entonces, las enseñanzas del Padre Nuestro. Amén. Lucas 22, 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, no sé si pueden ver ustedes la imagen aquí de nuestra diapositiva, pero dice ahí, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Gloria a Dios. Ese momentito que el Señor pasó ahí en ese monte, cuando Él se sintió solo, y aunque llegaron ángeles y lo ministraron, lo confortaron, de todas maneras Él como hombre, como carne de que estaba ahí, Él sintió una gran necesidad. Él se sintió solo, Él se sintió, sudó, lloró, y el sudor de Él dice que eran como gotas de sangre que caían al suelo. Entonces habíamos hablado de que uno debería de orar con toda clase de oración, y esa oración del Señor fue dramática, fue tremendo, fue algo donde uno es un momento crítico, un momento de vida o muerte. Entonces, él iba a morir físicamente, pero nos estaba dando la vida a nosotros. Fíjese qué trascendencia de oración la que estaba pasando ahí en ese momentito. Y entrándole al Padre Nuestro, en Mateo 6, desde el verso 5 al 13, nos enseña lo siguiente. El verso 5 dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo que nos deja de mensaje este verso es que nosotros no debemos ser altivos de corazón. En otras palabras, presumir la sapiencia que uno tiene, no presumir la inteligencia ante la sabiduría de Dios. Como veo yo acá, como quizás a veces el ego, ¿verdad, hermano? Es que yo hice esto, y cuando la gloria y la honra es para Dios, no es para el hombre, ¿verdad? Amén, amén, amén. Ajá, entonces sigamos, Sí. hermano. Entonces, no hay que decir al Señor lo que uno no siente. O sea que uno no tiene que ser hipócrita. Entonces uno tiene que ser franco y sincero. Cuando el caso de Ana, la mamá de la madrecita de Samuel, dice que ella derramó su alma. Y entonces la oración se trata de sacar lo que uno tiene adentro. Entonces cuando el Señor mira el montón de debilidades que tenemos y mira sí, no, y nada es bueno ahí. Entonces, pero ve la sinceridad de uno al exponerle a Él las necesidades, para que Él venga y solucione los problemas que le presentamos.
Y fíjese que en el caso de Ana, pidió un hijo varón para la gloria y honra del Señor. Y resultó que ese varoncito, Samuel, ese fue el primer profeta que comenzó a ungir a los reyes. Imagínense la trascendencia de poder orar, abrir nuestro corazón y exponer nuestra alma de tal manera de que nosotros nos expongamos tal y cual somos. Entonces no hay que decir lo que no se siente y no hay que ser espaviento ni fingir una santidad. Porque yo a usted y a ustedes les puedo decir que yo soy santísimo y que me puedo poner mi aureola por aquí, pero las palabras, como dicen, se las lleva el viento. Sin embargo, el Señor escudriña, el Espíritu de Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser y se va a dar cuenta del pobrecito de este muchacho que está ahí, ¿verdad? La otra versículo dice 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Esta es una oración privada, personal. En otras palabras, puede haber un púlpito y ahí abajo pueden estar todos los de la membresía, todos los de la iglesia, y puede ser una oración grupal, por así decirlo. Pero aquí estamos el Señor y yo. El Señor todopoderoso y yo débil. El Señor eterno y yo finito. Entonces es un momento en que nosotros tenemos que presentarnos tal cual somos. Amén. No más ni menos. Porque ¿cómo nos vamos a presentar cambiados? Con aquel que nos hizo. Entonces cualquier cosita, un pelo menos que nos quitemos, Él se va a dar cuenta, pues. Y como dice la palabra, ¿verdad, hermano? Que nosotros no podemos engañar a Dios de ninguna manera porque Dios no puede ser burlado o engañado en este caso. O sea, nosotros podemos tener una apariencia ante los hombres, pero déjeme decirle que no podemos engañar a Dios de ninguna manera. Y como la palabra dice, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conocer quién es verdadero y quién es falso? Por los frutos, ¿verdad? Por los frutos, porque la palabra dice que por los frutos los conoceréis. Sí, y nosotros en ese momento sabemos que es una oración privada, personal con nuestro Señor, y sabemos que así chiquitos como somos, tenemos que entender y verlo a Él sentado en su trono. Amén. 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 Padre nuestro, en ese momentito, cuando estamos delante de Él, ahí podemos nosotros llorar. Ahí podemos nosotros expresar nuestras penas. Ahí podemos expresar nuestras debilidades. Señor, yo no puedo. Ya probé, Señor, y discúlpame por no haberte tomado en cuenta desde antes, pero tú sí puedes y saberlo a Él, el Todopoderoso. Ahí uno puede alabarle y adorarle al Señor con toda la intensidad. Y ahí se puede cantarle, ahí se puede derramar su alma como Ana. Ahí se puede poner uno en el estrado de los pies del Señor, así como hizo la otra mujer. De que llegó, y dice que lloró en los pies del Señor y con su pelo, con su cabello, enjugó y secó el llanto de ella. Entonces, eso es lo que uno puede hacer delante del Señor a solas. O sea, podemos ver que esto es figura de la mujer lo que hizo. Estaba preparando al Señor, pero cuando ella limpia con sus cabellos las lágrimas en los pies del Señor, ¿verdad? O sea, puedo ver yo acá que los cabellos son figura, los pensamientos, y que esta mujer puso todo delante de los pies del Señor. Amén. Lo puso todo, sí, ¿verdad? Amén, sí. Y en el verso siguiente, pero completando, dice lo que el Señor escucha en privado, lo va a recompensar en público. Amén. Ella oró en privado. Es cierto que estaba en la iglesia, pero estaba solamente ella con el Señor. Pero imagínense la respuesta del Señor delante de toda la gente. Ana era estéril y el Señor le dio un varón, exactamente lo que ella le pidió. Pero aparte de pedirle un varón, ella dijo que se lo dedicaba todos los días de su vida y que no iba a pasar la navaja sobre su cabeza. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Públicamente, ante toda la gente, ella recibió el galardón. Y puedo ver lo siguiente. Quizás muchas veces te puede suceder como le sucedió a esta mujer Ana, que narra la Biblia, que se burlaban de ella, se burlaban.
se burlaban, incluso hasta el marido dijo que estaba ebria, ¿verdad? Sí. Pero no era El que mismo estuviera, sacerdote. ajá, el mismo sacerdote dijo que estaba ebria, pero realmente ella no estaba ebria porque había bebido licor, sino que estaba ebria del Espíritu Santo. Amén. Entonces, te queremos enviar esta palabra en este momento. Quizás muchas veces se han burlado de ti, quizás te han dicho, mira, ¿cuántas veces te he visto orar? ¿Y dónde está lo que has pedido? No hemos visto la respuesta de Dios hacia tu vida. Has estado orando por trabajo. ¿Y dónde está el trabajo? Has estado orando por salud y mira cómo estás enfermo. O enferma, ¿no? Cualquiera que sea el caso. Sí. Pero déjame decirte, yo sé que muchos de ustedes han orado, como bien decía nuestro hermano, en lo secreto. Y le han clamado y le han pedido al Señor muchas cosas. Pero el Señor, aunque tardare su promesa, de cierto va a llegar a tu vida. Recibe en el nombre de Jesús que declaramos que esas promesas que Dios tiene para tu vida se van a cumplir. Y tú le has orado al Señor, quizás, como decía nuestro hermano, te has derramado, como la mujer que se postró delante del Señor y con sus cabellos secaba sus pies. ¿Cuántas veces lo has hecho tú? No te canses. Con esa intensidad. Sí, amén. No te canses de orar. En el nombre de Jesús, no nos cansemos de orar, porque el que persevera alcanza. Y nosotros debemos de orar todos los días. Hay una razón, y anteriormente leía al hermano, una de las razones es para que no caigamos en tentación. Amén. A veces nosotros caemos en tentación porque dejamos de orar quizás, o hemos menguado nuestra oración, pero es importante que clamemos día a día y que le pidamos al Señor. Quizás no somos, ¿verdad, hermano? Como un hombre como Moisés, ¿verdad? Que era un hombre intercesor y que oraba día y noche, me imagino, como Abraham. Pero tratemos de al menos de tener un momento de comunión, de intimidad con el Señor. Y tu respuesta va a llegar. Va a llegar tu respuesta, recíbela en el nombre de Jesús, porque todo lo que estamos hablando acá es para poderte bendecir y para poderte decir que hay una palabra de bendición para tu vida. Y todo esto es por fe, ¿verdad? Todo esto es por fe. Recibe tu sanidad ahí donde tú estás. Quizás has orado, quizás algún cáncer maligno, hermano. Quizás el azúcar, quizás, ¿qué otra enfermedad, hermano? Pancreatitis, sí, hepatitis, sí, y todas las titis que hay. Exacto, enfermedades que posiblemente el médico te ha dicho, prepárate porque no pasas este fin de año. Y le dicen a la familia que se prepare con los gastos funerarios. Así le dicen los doctores, ahora no se complican, ¿verdad? Si una vez le declaran la muerte a uno. Pero el Señor te declara vida en este momento, ¿verdad? Amén. Y siguiendo adelante, dice en el verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. En Proverbios 10:9, si gustan lo pueden anotar por ahí, dice, en las muchas palabras no hace falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. Tenemos por aquí también como resumen de estas dos citas, dice que no se trata de orar vanas palabrerías, no se trata de 50 Padres Nuestros y tantas otras oraciones. No son oraciones, eso es rezos, esos son rezos. Son rezos. Entonces hay letanías, le llaman también. Entonces no por repetir 50 veces lo mismo, el Señor va a dejarse doblar el brazo, y no es así, sino que aquí es de que mi corazón delante del tuyo, Señor. Mi alma tú la conoces y sabes lo débil que soy, pero por favor ayúdame en mi incredulidad. Entonces uno está siendo fiel, está siendo sincero y uno muestra impotente delante de la grandeza, la majestuosidad y todo del Todopoderoso. Entonces no se trata de hacer espavientos. El Señor mira y esa oración no va a llegar al techo, pues. Entonces no se trata de vanas repeticiones y mucho menos delante de ídolos.
En el verso siguiente, 6:8, dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí, hermano, nosotros en las congregaciones cristianas hablamos de lo que es la sanidad de nuestro corazón. También sabemos de que cuando nos ministramos es porque alguna cosa mala está sucediendo en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros le vamos con la persona que nos va a ministrar, tenemos que contarle las áreas de nuestra vida que no están buenas. Entonces, cuando nosotros le decimos: estoy malo en esto, y he llegado a tales niveles y todo, y el otro hermano está oyendo y está tomando nota, y el Espíritu le está revelando lo que tiene que decir. Y después él aconseja primero la salvación. Si uno quiere recibir la bendición, tiene que recibir la bendición de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces hay que recibir al Señor Jesús primero y contarle a Él todo lo que sucede en nuestra alma. ¿Pero para qué? Para recibir la administración, porque toda pena contada se dice que es una pena que está aliviada. Entonces, cuando estamos aliviados es porque ya tenemos paz en nuestro corazón. Pero si tenemos paz en el corazón es porque tenemos ni más ni menos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque dice que el fruto del Espíritu comienza con paz. Entonces, si tenemos paz, entonces ya sabemos de que el Señor va a responder positivamente. Sí, hermano, yo veo acá que realmente cuando nosotros nos comunicamos con el Señor, le oramos al Señor o entramos en intimidad con el Señor, debemos de ponernos, por lo que usted dice, ¿verdad? Debemos de ponernos a cuentas, ¿verdad? Debemos de desnudar nuestro corazón, aunque el Señor ya conoce, ¿verdad? Amén. Nuestro corazón, pero el Señor quiere que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque así Él va a ver que nosotros estamos necesitados de Él. Y poniendo una cita, dice de que de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Entonces, con abundancia de agradecimiento de nuestro corazón, nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Amén. Entonces, y del fruto del corazón, pues, tiene que hablar la boca. Entonces, no le podemos encubrir al Señor ningún pecado, ninguna falta, porque Él la conoce. Entonces, el principio decía de que nosotros no tenemos que preocuparnos del mañana. Entonces, no podemos decir algo malo, porque tendríamos problemas para seguir adelante. Sí, y como dice la palabra también, ¿verdad, hermano? Que sí. El que confiesa sus pecados alcanza misericordia, pero el que los oculta, no, ¿verdad, hermano? No definitivamente, como bien dice el hermano, nosotros debemos de ser honestos. Sí. Debemos de ser honestos con nosotros mismos y con Dios, porque muchas veces nosotros tratamos de engañar a Dios, ¿verdad? El hombre siempre ha de alguna manera ha tratado de evadir las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, ¿verdad, hermano? Los ha tratado de evadir, y por esa razón es que creo yo que por eso es que no prosperamos, porque hay pecados aún en nosotros que están ocultos, y eso, créame, lo que nos limita y nos detiene a seguir avanzando en el camino del Señor. Y créame lo que todos pues cometemos errores y fallamos delante de Dios, pero yo te quiero decir en este momento, digámosle al Señor cuánto le necesitamos, cuánto le amamos, y realmente digámosle al Señor que estamos menesterosos de Él, necesitados de Él, porque dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado, Él no lo ve de lejos, Él lo ve de cerca. ¿A quién ve de lejos el Señor? Al altivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que si hay alguien que es altivo de corazón y viene y le puede pedir, se puede dar, ¿verdad, hermano? Que le puede pedir, pero no va a tener respuesta, pues. Exacto, pero si tú vienes y le dices al Señor, Señor, mira, yo te necesito, confieso que soy un pecador. Hermano, mira, el Señor me pone en el corazón lo siguiente, aquel hombre, ¿verdad? Que decía cómo había de recibir heredar el reino de los cielos. Entonces, había un hombre, dice que dijo que yo diezmo, yo ofrendo, yo esto y yo lo otro. Se lo estoy parafraseando, el joven rico. Entonces dice que había otro hombre que se golpeaba el pecho, ¿verdad? Y se decía a sí mismo, Señor,
¿Cómo dijo? Era un fariseo. Un fariseo. Y era un publicano. Exacto. El publicano, Entonces, el fariseo. El publicano, él se declaró culpable, pecador. Señor, Exacto. perdóname, porque soy malo, pues. Entonces el Señor hace la pregunta, que quién fue el que salió beneficiado, si el fariseo o el publicano. Entonces, el que salió beneficiado fue el que se confesó inútil, el que se confesó pobre, pues. Ahora, o sea, que veo, hermano, que el otro daba. el altivo, sí. El otro daba, pero veo yo de que realmente está bien darle al Señor, pero había algo en el corazón de este varón. Sí. Y era lo que el hermano decía. Son las obras. Exacto. Obras, sí. Decía al hermano anteriormente que este hombre pues se echaba flores a sí mismo, pues, por decírselo de alguna manera, ¿verdad? Ya entrando directamente a la enseñanza de lo que nos deja el Padre Nuestro. Nos deja 7 diferentes áreas de nuestra vida que nosotros necesitamos constantemente que sean ministradas por parte de nuestro Señor. Entonces, ya directamente en el puro Padre Nuestro, es Mateo 6, verso 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. Solo aquí quedémonos. Para comenzar, nosotros tenemos necesidad de una paternidad. Nosotros no somos ni siquiera huérfanos, nosotros no somos adoptados por nadie más, no tenemos algo así y no tenemos un padre terreno, sino que nuestro verdadero Padre, y aparte de Padre, creador de nosotros, y que nos hizo a su imagen y semejanza, es nuestro Dios. Entonces nosotros tenemos que cubrir nuestra necesidad de paternidad, aunque ya estemos viejitos y que nuestros papás físicos ya hayan muerto. Entonces tenemos que saber de que tenemos un Padre. Hermano, ¿y cuál es el mensaje para los que nos ven en este momento? Porque siento en mi corazón que habrá alguien que quizás no ha sentido, y mejor dicho, no ha tenido esa paternidad. Se ha sentido solo, que sin afecto de un padre. Quizás sus padres biológicos, como usted bien decía, no están, pero tenemos un Padre, ¿verdad? Amén. Que es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Padre espiritual y Él va a llenar y a suplir. Y es más, nuestro Padre físico, Él posiblemente está en su trabajo, o está en la casa, o qué sé yo, y nosotros estamos por otro lado. Entonces, no se puede estar físicamente en 2 lugares al mismo tiempo, pero el Señor, a través de su Espíritu, está sin medidas con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, en cualquier momento, nuestro papá nos cubre. En todo momento, nuestro papá nos ayuda. En todo momento, nuestro papá nos dice cuál es el camino para que nuestro pie no tropiece en piedra. Entonces, fíjese que es necesidad paternal. Con toda la confianza, comuniquémonos con Él y digámosle papá. En la Biblia se menciona una palabra que es Abba, y enseguida le ponen padre, Abba, padre. Y eso traducido al español quiere decir papito, padrecito, pero con mucho cariño, con Amén. mucho cariño. Así como los muchachitos de 1 año, año y medio, llegan con toda la inocencia y se apoyan aquí. Y tal vez ni hablar pueden, pero papá, de saber qué dirán, ¿va? Pero uno entiende lo que están diciendo. Entonces uno para ellos es el papito. Y el Señor para nosotros es nuestro Padre amado, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador, pero es nuestro papá. Amén. Fíjese, hermano, que y amigo y amiga que nos ven, yo así rapidito pues cometí un error y le voy a explicar cuál fue. Yo no tuve un padre físico o biológico, no lo conocí porque pues él falleció yo estando todavía en el vientre de mi madre. Entonces eso a mí me provocó de alguna manera un vacío en mi corazón, me provocó desviarme al mundo, ¿verdad? A tomar vicios, si lo quiere ver de esa manera, porque yo encontraba en un vicio determinado, digámoslo en este caso en el alcohol, encontraba un tipo de consuelo, un refugio, y yo necesitaba algo que llenara mi corazón. Necesitaba una paternidad, como dicen, hermano, el amor de un padre, el consejo de un padre, la provisión de un padre. Y fíjese, hermano, de que cuando usted llegó a ese punto, fíjese lo que dice Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Llamemos entonces Padre, digámosle lo bello, lo bueno que Él es. Amén. Pero para llegar a ese momento, yo creo que las personas que mejor pueden explicar esto es, por ejemplo, una persona que la agarran del cuello y la meten dentro del agua y se está ahogando y tienen necesidad de respirar, y cuando lo sacan, lo primero que hacen es respirar. Y esa respiración es cuando nosotros entendemos que es el Señor el que está con nosotros. Entonces Él nos da el oportuno socorro. Pero con esa necesidad de respirar, lo que mantiene vivo al ser humano es la respiración, es el oxígeno. Amén. El momento que la persona para su corazón, deja de respirar, por lo tanto muere. Entonces, el momento que para nuestro corazón, el espíritu sale de nuestro cuerpo. Entonces, respiremos siempre a nuestro Señor, respiremos siempre la vida, respiremos siempre lo que es bueno y todo aquello que viene de lo alto. Entonces dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, con confianza hay que acercarse uno al Señor, porque sabemos de que Él, si lo hacemos de la manera que a Él le gusta, no nos va a rechazar. Amén. Y veo yo que cuando dice acá esto, debemos de estar confiados. O sea, cuando usted se acerca a un familiar, se acerca con la confianza de decirle algo, ¿verdad? Pero si es alguien que es desconocido, seguramente con pena, con miedo, y ¿será que me va a contestar mal? ¿Será que me va a responder mal? Uno no sabe qué pueda pasar, pero en este caso, el Señor nos dice, ¿verdad?, que nos acerquemos confiadamente. Entonces, usted tiene que tener la confianza que puede acercarse al trono de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es el regalo, inmerecido. Entonces, realmente, yo te quiero decir en este momento que tienes la libertad de no quedarte en el atrio, ni en el lugar santo, llegar al lugar santísimo, sino llegar hasta el lugar santísimo. Y ahí tener intimidad con el Señor. Y ahí es donde, y mira lo que te voy a decir. Mira, hermano, qué precioso, porque ahí es cuando uno encuentra la respuesta de Dios. Ahí es cuando uno encuentra el reposo de Dios. Amén, amén. ¿Verdad? Y fíjese que, pero para poder llegar con Él, para encontrar el oportuno socorro, viene el otro verso, que es Mateo 6:9. Dice que hay que entrar a la presencia de Él. Amén. A la presencia de Él. Pero la misma palabra nos dice a nosotros de qué manera hacerlo. Entonces, en el Salmo 100, verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y lo que quiere decir esto es de que si en algo el Señor se deleita, es en la alabanza. Y fíjense de que la alabanza, repito, la alabanza y adoración son exclusivamente de nuestro Señor, y eso es lo que quiere Satanás de nosotros. El botín que Satanás quiere es que, así como le pidió al mismo Señor Jesús, que si postrado te humillares y me adorares delante de mí, yo te voy a dar los reinos, todo eso, sin recordarse de que todo ese reino era del Señor, pues. Amén. Qué abusado este ser, ¿verdad? Entonces, en algo el Señor se deleita, es en el amor. Pero el amor nunca va a decir cosas malas, no va a mentir, no va a envidiar, no va a hacer nada. Y va a entender la otra persona que por amor nos acercamos a darle un abrazo, y ese abrazo se siente. Uno transmite en un abrazo, la gente dice vibraciones, pero es un sentimiento que es espíritu. Cuando uno da la mano, fíjese, hermano, deme la mano. Cuando uno da la mano, transmite lo que uno tiene adentro. Amén. Si uno da la mano así suavecito, eso es señal de que es uno indiferente al otro. Y cuando le da un apretón a uno demasiado, es que lo están humillando. Hermano, o sea que veo que lo que hicimos ahorita, ¿sí?, de darnos la mano, hubo un contacto. Un contacto. Y cuando hay un contacto con alguien, también transmite. Sí, hay una transmisión de bendición para la vida de uno, ¿verdad? Entonces, es necesario entrar con acción de gracias, con alabanzas al trono de la gracia. Hermano, ¿qué le parece si desde acá, por la fe, ¿verdad? Porque como todo es por fe, démosle la mano a nuestros hermanos.
amigos y amigas que nos ven, miren, quizás físicamente, un abrazo, y yo le doy la mano a usted en el nombre de Jesús y bendigo su vida y declaro bendiciones para su vida, ¿verdad, hermano? Amén, amén. Amén. Y ya se nos va a terminar el tiempo, debemos de Amén. continuar. El verso siguiente, Mateo 6:10, dice, venga tu reino. Esa es otra de las cosas de que nos enseña el Padre nuestro. Entonces dice, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino que más bien es gracia, es justicia, es paz y es amor. Entonces el que pide que venga el reino de Él sobre nosotros, tenemos nosotros que transmitir justicia. Amén. Pero aparte de transmitir justicia, tenemos que aplicar el amor. Pero también debemos dejar sembrada la paz en el corazón de las personas. Entonces dice, que venga a nosotros tu reino, no lo que yo quiero. No bienvenido a mi casa. Aquí vas a comer lo que hay de frijolitos que yo lo gané con mi trabajo. En lugar de decir, te voy a compartir lo que el Señor me regaló ayer, pues. Como le dijo el Señor en una ocasión, ¿verdad? Mi paz os doy, Sí. mi paz os dejo, no como el mundo la da, dijo, sino como Él. O sea que la paz de Dios sobrepasa Todo entendimiento. todo entendimiento. Y en esta oración que tenemos directamente con nuestro Padre, esto es algo imprescindible. Esto necesito, por favor, de que pongan mucha atención y que abran las puertas de su corazón, porque esa es una de las claves de victoria para cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios. Cuando estemos en esa oración, cuando estemos en esa comunicación con nuestro Señor, tenemos obligadamente, para atraer la bendición a nosotros, tenemos que mencionar todas las cosas que son bendición. Entonces aquí hablamos de lo que es la fe, la mansedumbre, templanza, también hablamos de justicia, también hablamos de paz, de gozo en el espíritu. Entonces todo eso debemos nosotros de agarrarlo para nosotros y declararlo sobre nuestra familia. A veces se conjuga o más bien se reduce todo a decir que la sangre de Cristo te cubra, porque la sangre del Señor cubre todo esto, pero es necesario especificar qué es lo que la sangre del Señor hace en nosotros. Entonces tenemos que decir que nosotros somos justos porque yo soy hijo de Dios y Dios es justo. Pero ¿cómo funciona Él en justicia? Entonces ahí es donde el Señor nos enseña, ¿verdad? Pero aparte de eso, nosotros tenemos que expresarle a Él en ese ratito de que por la palabra, que por su buena y bendita voluntad, nosotros estamos haciendo esto de la oración para bendecir a la familia, para bendecir a los amigos, a los hermanos, a la congregación completa. Amén. Sí. Hermano, ¿no será que alguien de los que nos esté viendo estará pasando un momento de tormenta y que Dios anhela y desea extenderle la paz? Amén, amén. ¿Verdad? Y yo te digo en el nombre de Jesús, tal vez estás pasando un momento difícil en tu vida, llámese enfermedad, familiar, económico. En medio de toda esa situación, Dios te va a dar paz. Y le pedimos y le rogamos al Señor, y desde esta casa te enviamos la paz de Dios, para que tu corazón Paz de Dios sobre sea nosotros, sustentado Padre. en el nombre de Y la Jesús. paz de Declaramos Dios, que tu esa Señor, paz sea bendita sobre que Dios da, no como la que el mundo da, que esa paz llegue a tu corazón, llegue a tu vida y llegue a los tuyos, llegue a los que te rodean, incluso a los vecinos, que haya paz en tu vida. Y déjame decirte que todo esto es muy importante y quizás no nos va a dar tiempo a terminar el tema, pero queremos decirte en el nombre de Jesús, sigue orando en medio de la situación que te encuentres, el Señor va a responder tu oración. En varias ocasiones yo recuerdo haber, por así decirlo, insistido la palabra paz, que solamente tiene 3 letras. Pero, ¿qué sucede en tu corazón, hermano, hermana, si estás enferma? No hay paz en tu corazón. ¿Qué pasa si ahí está la factura de la luz, de que no se ha pagado y ya mañana hay que pagarla? No hay paz en el corazón. ¿Qué sucede si te sientes presionada por los vecinos? No hay paz en tu corazón. El pago de la renta. Sí. Todas las necesidades que nosotros tengamos. Entonces dice que la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, la mente de mi hermano, la mente de ustedes todos y la mía también, es superior. Entonces la paz de Dios no tiene límites. Entonces, cuando uno ya siente paz en el corazón, en esa oración, la bendición del Señor viene. Amén. La bendición del Señor viene. Y yo creo, hermano, que esa es una de las señales cuando viene la respuesta del Señor. La paz en el corazón. La paz en el corazón. Sí. Así es que, como dijimos anteriormente, te bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos paz en tu vida, amén, en tu familia, en tu trabajo, ¿verdad? Porque a veces en el trabajo le roban la paz a uno. Tal vez uno va contento y entusiasmado a trabajar y solo de entradita ya ni la mano le dieron, ¿verdad, sí, hermano? Y el verso que sigue, mis hermanos, está en Mateo 6:10. Y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Sabemos nosotros de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, pero si nosotros estamos con nuestra voluntad, la voluntad nuestra no es perfecta, ni es agradable. Pero entonces le estamos pidiendo al Señor de que se haga la voluntad de Él aquí en la tierra, de la manera como se hace en el cielo. Pero si aquí hay corrupción, aquí hay malas palabras, aquí hay qué cosas, y allá arriba en el cielo no hay cosa semejante. Allá en el cielo todo es alabanza, adoración y todo, y lo que el Señor quiere entonces es que aquí en la tierra nosotros procedamos con los demás, bendiciéndonos, amándonos, apoyándonos, inclusive compartir las cosas que el Señor nos ha dado. Amén. Pero dice, hágase tu voluntad así en la tierra como es allá. Ahí vamos a ver adelante una cita que está aquí tremenda. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjese que dice, el pan nuestro de cada día. Él nos está diciendo el carro nuevo de la semana entrante. Él nos está diciendo el aumento de sueldo de la semana entrante. Él está hablando del pan nuestro de cada día. En el desierto, 40 años pasaron los israelitas recibiendo diariamente una porción de maná. No les faltó nada. No les faltó, nunca les faltó nada. Es más, aquel de que osaba agarrarse un poco de maná porque no fuera a ser que a Dios se le olvidara en su benevolencia surtirles el maná del otro día, guardaban un poquito más y al día siguiente amanecía chuco, amanecía con... Ajá, hermano, y fíjese que te voy a preguntar algo y no me respondas porque ¿has dejado de comer los 3 tiempos del día? ¿Has dejado de comer una semana, 15 días, un mes? Bueno, con un mes ya no la contamos, hermano. Entonces, al menos que estemos en ayuno, ¿va? Sí. Pero fíjese que hasta el día de hoy, el Señor no nos ha dejado sin el pan de cada día. Amén. Y aquí está hablando de el pan de cada día en lo espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor decreta que ya se terminó la prueba allá en los cielos para tu vida, se va a terminar. Sí. Cuando el Señor decreta una palabra allá en los cielos y dice que te va a bendecir, amén, diga hermano, reciba esa bendición. Cuando el Señor decreta esa palabra allá en los cielos en su trono, porque el Señor así decreta y tal vez no va a tronar los dedos, pero suficiente con que Él decrete la palabra y esa palabra llega inmediatamente a través de sus ángeles mensajeros y llega a tu vida. Así es que no te desesperes, no te aflijas, recibe paz en tu corazón, recibe esa bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene planes de bien para tu vida y no de calamidad. Y creo que le vamos a entrar a la quinta y tendríamos que llegar a la séptima, pero nos vamos a quedar en la quinta por motivo de tiempo. Segunda parte, hermano. Segunda parte, amén. Primeramente Dios sí. Entonces, otra de las necesidades que tenemos nosotros es necesidad de perdón. Amén. Qué horrible es cuando uno tiene algo dentro de su corazón malo que le hizo a un extraño, o a un hijo, o a la esposa, o a los padres. Y el momentito llega en que ¡tum!, nos miramos a los ojos. Y automáticamente mi pensamiento se va a aquel pecado, a aquella acción de que yo hice. Entonces es una angustia en el corazón saber de que yo hice algo malo, si soy hijo de Dios. Ahora, entonces nosotros necesitamos perdón. Amén. No solamente de uno, sino que de los días que
hemos vivido. Y dice, y perdona nuestras deudas u ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es tremendo, mi hermano. Yo he escuchado citas o frases que dicen, te mastico pero no te trago. Te vuelvo a prestar, pero acuérdate que todavía el mes pasado no me has pagado. Frases de que hieren, que duelen. Y si nosotros estamos pidiéndole al Señor perdón de la manera que nosotros estamos perdonando a aquel, imagínense ustedes que el Señor nos diga, te voy a perdonar así como tú perdonaste a tu hijo. Y nosotros sabemos que por poner nuestro capricho o nuestro orgullo encima de los hijos, lo maltratamos. Entonces el Señor no es así. El Señor, al contrario, Él nos corrige, nos ama y la palabra es que nos castiga. Pero esa palabra castigo quiere decir, nos enseña a caminar en los caminos de Él. Amén. Entonces, necesidad de perdón. Entonces dice en Efesios 4:32, si acaso lo quieren poner por ahí, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó también en Cristo Jesús, y no nos perdonó a medias. Amén. Y para ir concluyendo, nosotros éramos deudores de Dios. Sí, amén. ¿Verdad? Y estábamos destinados al juicio eterno, al lago de fuego. O sea, realmente nosotros, el Señor, hace más de 2000 años, entregó su vida en la cruz del Calvario. Dio su vida por amor a nosotros. Y ahí Él clavó todo decreto que nos era contrario, todo decreto de muerte. Él pagó nuestras deudas, porque nosotros no podíamos, hermano. Él pagó nuestras deudas y hoy te digo en el nombre de Jesús, Dios es un Dios misericordioso, piadoso, bondadoso. Él lo es todo. Entonces, quisiéramos ya concluir y decirte en el nombre de Jesús que Cristo te ama. Cualquiera que sea la situación, Dios está en medio del asunto. ¿Verdad, hermano? Decíamos anteriormente de que nosotros debemos de sentirnos hijos de Dios. Nosotros no somos huérfanos, tenemos Padre. Y es más, el otro hijo de Dios Padre, nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Amén. Él con tanto amor todavía, Él se fue al cielo y dijo, no puedo estar más con ustedes, pero les dejo otro consolador. Y el Espíritu Santo está con nosotros ahora y esperamos en el nombre del Señor Jesús que ese Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, también levante la situación caótica que puedas estar pasando y que te levante en victoria, que te sientas hijo, que te sientas escuchado. Eso sí, tienes que ser humilde, respetuoso y saber a quién estás clamando, guardando siempre la distancia de lo que es la santidad. Amén. Entonces, bendecimos tu vida en este momento, diciéndote que tú eres amado y que Dios tiene tanta confianza en tu persona que invirtió el mayor capital que Él tenía, llamado amor, en la figura de Cristo Jesús. Y lo consumió hasta lo último. Cuando le metieron la lanza al Señor Jesús en el costado y tocó su corazón, salió la última gota de sangre mezclada con agua. Hasta la última gota de sangre del Señor Jesús invirtió el Padre por ti. Imagínate la importancia que tienes tú para Él. Imagínate qué no daría el Señor para darte y compartirte de sus riquezas en gloria. Así que el Señor sea con todos y cada uno de nosotros aquí presentes. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos veremos en una próxima oportunidad, si Cristo no ha venido. Amén. Hasta la próxima. Bendiciones.